Una historia increíble. No vi la serie de Americans, pero todos los que la vieron dicen es la versión argentina. Porque este matrimonio que están viendo en pantalla, junto con sus dos hijos, han vivido en nuestro país. Esos chicos son argentinos. Pero claro, luego se fueron a Eslovenia y en Eslovenia los descubrieron. Eran espías rusos. Gaby, esta historia es de película porque ahora son parte de prisioneros liberados en un canje entre Estados Unidos y Rusia. Sí, a ver, es una historia increíble. Este es el mayor intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia desde la posguerra, en realidad desde la caída de la Guerra Fría, desde que terminó la Guerra Fría. Y entre los que el otro hombre que ven ahí, el joven calvo con barba, es un periodista español. Después le voy a contar esa historia porque también es increíble. Bueno, el tema es así. Este matrimonio eran espías rusos que vivieron durante muchos años en la Argentina, en el barrio de Belgrano, haciéndose pasar como él era ingeniero informático, hacía tareas con computadoras y demás. Ella era ama de casa, iban sus hijos, sus dos hijos a un colegio común y demás, como un simple vecinos más. Bien Nadie porteño. sospechaba nada de ellos. La historia se descubrió cuando en Eslovenia, ellos llegan a Eslovenia y ahí sí los atrapan supuestamente por espiar a este país que forma parte de la OTAN para Rusia. Y los encuentran con pasaporte argentino, de hecho. Claro. ¿No? Y entonces entra a jugar también el tema de la falsificación de documentos, ¿no? Están durante más de 1 año y medio detenidos. Nosotros habíamos contado la primera parte de esta historia. Claro. Lo que faltaba era este desenlace con Vladimir Putin recibiéndolos. ¿Y los después chicos de qué habrán hecho? No, durante ese año los y medio? chicos, en teoría, y esto Gaby, ayúdame, Sí. por lo que leí, por supuesto no sabían que sus padres eran espías. No, Ellos eran argentinos de nacimiento, vivían en Eslovenia. Cuentan los vecinos que entre ellos se comunicaban en español, entre los chicos hablaban español, porque claro, la familia se hacía pasar por argentina en el pasaporte. Los chicos posiblemente, Gaby, estén enterándose ahora o hace semanas de que son rusos. Según la crónica justamente que llega desde allá, ellos no sabían que eran rusos. Increíble. Que ellos creían que eran argentinos y así los criaron. A ver, yo les hablaba a Luli recién la película, la serie de Americans, que es excelente. Sí, La tengo que ver, la tengo que ver. Es excelente, son varias temporadas, es excelente, pero habla de eso, de cómo un matrimonio ruso se meten en Estados Unidos y hacen toda una vida paralela en Estados Unidos con una agencia de turismo y demás, y durante años espiando para Rusia. Bueno, pero algo ahí el parecido. vecino es de la CIA, ¿no? Claro, ahí y se les escapa la el toque tortuga. dramático es el vecino que era de la CIA. Claro. Pero bueno, o del FBI, me parece. ¿no? Del FBI, sí. Ahora, el dato acá es que ellos son lo que se llaman los argentinos, entre comillas. Los rusos que vivían en Argentina, los que se llaman en general en espionaje células dormidas. Es decir, son agentes que están encargados de estar en el lugar para luego, para disimular una vida normal, sin tener que reportar a su país en Cada ese momento. tanto, por algún motivo. Algún motivo muy particular, pero Argentina no es un tema de conflicto para Rusia. Y Eslovenia sí lo era y ahí los descubren. Claro, y van a Eslovenia ya para entrar en funciones. Claro. Y como venían con el antecedente de haber sido un matrimonio que vivió en Argentina, no tienen sospechas. Pero además, cuando los encuentran, ahí sí el gobierno ruso sale a bancarlos, porque tiene que salir a cubrirlos. Obvio. Y dice, sí, son espías que se declaren culpables, bueno, y forman parte de esta negociación que vos decías, la más grande desde los 80 por parte de Rusia. Es muy interesante ver quiénes son los entregados de un lado y del otro, porque se trata de periodistas, de defensores de derechos humanos, de espías, de asesinos, por ejemplo, por parte de las fuerzas de inteligencia rusa. Es todo de película lo de esta escena. Son alrededor de 26 en total, 8 rusos y el resto de otras nacionalidades, los que se intercambiaron. El dato acá es interesante porque la mayoría de los presos que le devolvieron a Rusia sí tenían algún pasado de espionaje. No todos, ¿eh? No todos. De espionaje. Algunos asesinatos y demás. Del otro lado, sí, había periodistas y era más como lo que dicen es que Rusia lo que hacía era detenerlos para tener pieza de negociación por los otros. De hecho, Rusia devolvió más que los que recibió. Exactamente. Y entre los que devolvió a un periodista del Wall Street Journal que todo el mundo te decía que no era ningún espía, no era espía. Y lo mismo pasó con Pablo González,
que es el periodista español, que en realidad ese es su segundo nombre, porque en realidad él nació en Rusia, vivió en Rusia hasta los 9 años, ahí sus padres se separan, él se va a vivir a España, y en España desarrolla una tarea como corresponsal de guerra freelance y trabaja en los principales medios, trabajó para la agencia EFE, para Público y demás. Yo recuerdo el caso de Pablo porque cuando lo detienen a él, yo estaba en Polonia yendo para Ucrania. Ah, mira. Y en ese momento a él lo detienen en Kiev. Y fue todo un caso porque... Lo acusan de espía ruso y nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Es más, él lo que contaban es que había hecho elevar un dron para hacer unas imágenes y ahí lo acusan de haber estado haciendo espionaje para Rusia. Como era de origen ruso, aunque tenía la nacionalidad española, bueno, lo encarcelan. Finalmente se llega a una negociación, como España era socio aliado de Ucrania, dicen, bueno, que lo devuelvan. Él pasa por Polonia y cuando pasa por Polonia lo detienen y está más de 2 años detenido. Claro, y ahora se lo devuelven a Rusia. O sea, ahora Rusia lo agarra como propio, le dice, vení con nosotros. Exactamente, porque él había nacido en Rusia, pero no estaba espiando, estaba haciendo su trabajo como freelance. No, increíble. De hecho, fue algo que generó mucha indignación. Varios de los periodistas que cubrimos la guerra hicimos petitorios por él, porque la verdad se sabía que era un periodista, que no era un espía y demás. Lo conocían, los españoles lo conocían todos porque había ido a todas las guerras, había estado ya antes cubriendo Crimea y demás. Bueno, fue uno de los, el hombre joven... El de camisa manga corta que pasó se ve antes, ahí. sí, exactamente. Ahí está, él es Pablo González. Y bueno, fue uno, y después la familia esta, que estuvo aquí en la Argentina como espía y que los chicos se enteran ahora, en realidad... Para un documental esto. Para Putin los saluda en español. Eso, o sea, para que se entienda el nivel... Digo, Buenas Putin, noches, les dijo. Buenas noches, claro, sí. porque los chicos no deben ni hablar ruso porque no tenían que saber Claro, por que ellos seguridad, venían de claro. Rusia. Exactamente, porque no podía filtrarse nada de que ellos No, tenían la una vida historia es una paralela. locura. No, es una historia de novela y la serie que mencionábamos se queda corta cuando uno ve claro. todo el entramado que había atrás de todo esto. Es más, mucha gente de Belgrano, me acuerdo cuando nosotros hicimos... Ahí pensaba en los Pensaban en vecinos, ¿no? Belgrano. Sorprendía. Pensaba en Eso, los vivían, si no me equivoco, en O'Higgins y Juramento. Mira, Sí, por ahí, ¿sabes por sí, qué? claro. Porque yo vivía muy cerca de ahí y me acuerdo de ver la foto de la casa y decirle a Gaby, Gaby, ¿era un ¿Una vecino? casa? No, del edificio, un edificio. Pero un edificio bien de familia de Belgrano, digo, un edificio esos muy grandes, muchos departamentos por piso. Hoy por hoy, si vos me decís, hay una familia rusa en Belgrano, te digo, sí, está lleno. Sí. Pero en esa época, 2014, 15, la verdad que no estaba lleno de rusos. Hoy por hoy, uno camina por Belgrano y Palermo y la cantidad de mujeres embarazadas rusas o con cochecitos de bebés es un montón. Sabemos porque vienen a buscar el pasaporte. Ahora es otra la historia. Sí. En ese momento era una familia que había emigrado, no sé. Más, y es más, te digo una cosa, los vecinos, que algunos incluso le habían encargado alguna tarea de reparación de su computadora doméstica, no creían que eran rusos, creían que eran, yo no recuerdo mal, que eran rumanos, me parece que decían. Claro. No me acuerdo. No eran los rusos del barrio, ellos nunca dejaron dicho que eran rusos, en realidad. Convengamos que para un argentino llegan, hablan en un idioma que no entendemos, podés decir es ucraniano, ruso, rumano, nadie va a preguntar. Claro, lo dijo Mondino, los chinos me refiero al idioma. Digo, si te dices soy ucraniano o soy ruso, no va, excepto que conozcas el idioma, no te vas a poner a investigar de dónde viene. Incluso más, te digo algo, ahora que Rusia y Ucrania están tan enfrentados, el ruso y el ucraniano son muy similares. Claro. Tienen muy pocas palabras que se diferencian. Claro. Hasta las construcciones gramaticales son iguales. Entonces digo, es difícil para uno que no conoce el idioma y bueno, y la gente no creía, no sabía que era rusa siquiera. Se sorprendieron cuando se enteran de la noticia. En realidad las noticias se saben cuando los destienen allá en Europa. Porque eran buenos vecinos, Gaby. Eran muy buenos vecinos. Tráeme unos espías que eran buenos vecinos. Exactamente. Y 6 grados, ¿cómo era? 6 grados de proximidad es el caso. Estamos ahí nomás de, seguramente muchos vecinos lo conocen por la proximidad a Putin ahora. Claro, grados de proximidad. Grado de proximidad. Y ya nos vamos.